sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Que todo sea para darle gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor de Dios. Muchas gracias, hermana. Muy buenas noches, hermanos. Buscamos, por favor, el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 1, la reflexión que vamos a desarrollar en esta noche se titula La resurrección de Jesús. En la pizarra está el esquema que vamos a desarrollar, que está dividido en dos momentos: explicación de lo que es el trauma de la cruz, que viene a presentarnos el contexto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para pasar posteriormente a los hechos que dan lugar a la fe en el resucitado. Entonces, vamos a empezar con Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 9. Dice la Sagrada Escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a tierra, pero le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando todavía estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras. Es palabra del Señor. Pues bien, en esta noche vamos a empezar nuestra reflexión
a la luz de lo que encontramos en el versículo 5 de este pasaje, que es lo que el ángel pregunta a aquellas mujeres que fueron de madrugada al sepulcro. El ángel va a decir: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Este pasaje del Evangelio de Lucas nos va a presentar un hecho, un acontecimiento sobre el cual vamos a empezar nuestra reflexión. Y lo primero que Lucas nos va a presentar es la incredulidad que hay o la dificultad que presentan estas personas para creer en Jesucristo. En el versículo 1 nos va a hablar de la incredulidad de las mujeres. ¿Para qué fueron las mujeres de madrugada al sepulcro? ¿Para encontrarse con un vivo o para encontrarse con un muerto? Es más, el Evangelio de Marcos, cuando va a narrar también el mismo pasaje, va a decir que fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús, lo que significa que no había una expectativa ni esperanza en ella de que Jesucristo estuviera vivo. Luego, en ese mismo capítulo 24 de Lucas, yo ya no lo he leído, lo puedes leer tú también, es un capítulo muy interesante, del versículo 9 al 11, cuando las mujeres regresan del sepulcro, María Magdalena, la primera testigo de la resurrección, le dice a los apóstoles que el Señor ha resucitado. Y de pronto San Juan el Evangelista nos va a decir que tanto Pedro como Juan fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Sin embargo, Lucas va a poner, pero todas aquellas palabras de estas mujeres le parecían a ellos un desatino. Entonces se nos va a presentar también la incredulidad de los apóstoles. Pero también se nos va a presentar en ese mismo capítulo, del versículo 21 al versículo 24, la incredulidad de los discípulos. Encontramos, por ejemplo, el pasaje tan conocido de los discípulos de Emaús. Porque los discípulos de Emaús estaban regresando de Jerusalén a Emaús. ¿Por qué? Estaban desilusionados. Jesús no era el Mesías que ellos esperaban. Y después de todo lo que hizo el Señor ante el impacto de la cruz, todos ellos quedaron pues traumatizados. Entonces, es muy importante esta cuestión que ante el primer anuncio de la resurrección de Jesús se presenta una dificultad para creer en Él, y es la incredulidad. Es en ese sentido que de pronto, ¿cómo podemos esto aplicarnos en nuestra vida? ¿Qué podemos decir de manera actual para cada uno de nosotros a través de este pasaje? Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros hemos participado de la vigilia pascual? Hemos participado en el domingo de resurrección. Tantísimas veces, me imagino yo. Sin embargo, haber oído que Cristo ha resucitado, ¿en qué ha cambiado tu vida? Mírate por un instante. ¿Cuántos años, cuántas veces has escuchado que Cristo ha resucitado y probablemente seguimos siendo la misma persona? La Escritura nos va a presentar que antes del envío del Espíritu Santo, sobre todo en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, los discípulos tienen una condición psicológica muy específica: tristeza, miedo y confusión. Y a veces así no nos encontramos también nosotros, que podemos haber escuchado que Cristo ha resucitado. ¿No nos encontramos llenos de tristezas? ¿No andamos mirando hacia nuestro pasado, lo que nos sucedió, lo que nos pasó? Vivimos con amarguras, con resentimientos. Entonces, ¿en qué nos ha cambiado el acontecimiento de la resurrección? ¿Acaso no vivimos con miedos nosotros también? Y con miedo que nos pase algo, y con miedo que suceda tal o cual cosa. Y vivimos tan preocupados. Por eso nuestra relación con Dios en base a la oración son puras peticiones.
Señor, dame, Señor, necesito, Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, libérame. Y todo es petición, porque vivimos con miedos y pensamos que Cristo es una especie de medio para alcanzar nuestros fines. Pero no solamente eso, ¿cuántos estamos confundidos? No sabemos cómo vivir, no sabemos qué decisiones tomar. Hace unos días escuchaba una persona que frente a un problema de su vida le pregunté, ¿y qué te ha dicho el Señor? Y la persona me decía, es que no sé escucharlo. ¿Y cuánta gente vive así? Confundida, sin saber qué decisiones tomar en sus vidas. Entonces escucha que esto es importantísimo. Saulo de Tarso, ¿escuchó que Cristo había resucitado o no? ¿Le cambió eso la vida? No. Los discípulos de Maús, ¿escucharon que Cristo había resucitado o no? ¿Les cambió eso la vida? No. Entonces, ¿qué queremos enseñar? Que una cosa es oír que Cristo ha resucitado y otra cosa muy distinta es tener una experiencia con el que ha resucitado. Lo que cambia una persona no es el oír, es el encuentro personal. Aquí viene la cuestión. Hay mucha gente que aún vive en este contexto de incredulidad hoy en la iglesia. Que si bien puede haber oído que Cristo ha resucitado, pero sus vidas aún no han sido transformadas por el poder de Dios, porque siguen siendo las mismas personas depresivas, las mismas personas miedosas, las mismas personas que viven en un contexto dramático de confusión. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, la incredulidad no solamente tiene que ver con un impedimento psicológico, sino también muchas veces con un impedimento espiritual. A veces, de pronto, las circunstancias dolorosas de nuestra vida nos golpean de tal manera que generan dentro de nosotros traumas. Traumas que muchas veces van a ser aprovechados por el mal espíritu para generar en nosotros este contexto de incredulidad. Por eso, escucha bien esto, ¿cuáles son las 3 virtudes teologales? Pues bien, ¿sabes cuáles son las 3 potencias del alma? Inteligencia, que tiene relación con la virtud teologal de la fe. Es decir, para yo aumentar mi fe, tengo que conocer más el misterio de Dios, por la inteligencia. No es un conocimiento cognitivo, intelectivo, sapiencial, racional. Es un conocimiento espiritual. Luego, la otra virtud teologal, vamos a hablar de la caridad. La caridad tiene relación con la potencia del alma de la voluntad. Entonces, cuando yo hago un acto, ese acto tiene que ser movido por la caridad, para la mayor gloria de Dios y para beneficio de los hombres. ¿Qué potencia del alma me faltaría? La memoria, muy bien. ¿Y qué virtud teologal me falta? La esperanza. Entonces, la virtud teologal de la esperanza conecta con la memoria. Si yo tengo la gracia de Dios de haber sido sanado interiormente, haber recibido sanación interior, esto sana mi memoria y me llena de esperanza. Entonces, escucha bien, lo que Lucas está haciendo en este capítulo 24 es presentarnos un hecho que, aunque pudiera ser escandaloso, a Lucas no le interesa y nos lo muestra. Porque qué escandaloso es que los apóstoles no crean que Cristo ha resucitado. Qué escandaloso es que los discípulos no crean que Cristo ha resucitado. Qué escandaloso es que las mujeres hayan ido a embalsamar un muerto y no hayan ido a encontrarse con aquel que de entre los muertos se ha levantado. Entonces Lucas con esto nos está presentando un drama, el trauma de la cruz, que al ver visto a Cristo sufrir lo que sufrió, padecer lo que padeció,
Esto provocó en ellos un impacto psicológico terrible, terrible, que los cerró a toda posibilidad de que las cosas pudieran cambiar. A veces así no nos encontramos. No creemos que las cosas puedan cambiar. No creemos que las cosas se puedan solucionar. Es como que hay una incredulidad dentro de nosotros. Lo oímos, lo escuchamos, pero no es algo que acá adentro creamos. No tenemos la certeza interior que aquello que oímos pueda realmente suceder. Por eso esta cuestión es muy importante. La muerte de Jesús anula todo lo que ha hecho el Señor hasta este momento. Si habíamos nosotros enseñado sobre los dos temas que hemos hablado de la autoridad de Jesús, si habíamos enseñado que todos los milagros que hizo Jesucristo acreditaban sus palabras como que Él es el Mesías enviado de Dios, ¿qué pasó en la cruz? Si era el Mesías enviado por Dios, ¿por qué murió? ¿Y por qué muere como un maldito? ¿Y por qué muere de forma tan humillante y tan escandalosa? Maldito aquel que cuelga de un madero, dice el libro de Deuteronomio, y nos lo recuerda Pablo en la carta a los Gálatas. Entonces, ¿qué pasó? Por eso la muerte de Jesús, de alguna manera, anula todo lo que ha hecho el Señor. Si tú lees, por ejemplo, el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, tú vas a encontrar los insultos y el ultraje que sufrió Jesús en la cruz. Cuando Cristo estaba crucificado, ¿qué insultos le lanzaban al Señor? Le decían: oye, tú que dices que Dios te ama, baja de la cruz para que creamos en ti. Fíjate, tú que dices que Dios te ama, porque además tú dices que eres hijo de Dios. ¿Cuál es el centro de esa burla? Tú que tanto te has comparado con Dios al decir que eres su hijo, ¿ya ves? Dios te abandonó en la cruz. ¿Ya ves? Si estás sufriendo esta humillación, si estás sufriendo esta vejación, es porque con esa vejación Dios te está diciendo que tú no eras enviado de Él. Entonces, por eso, atención, la muerte de Jesús anula todo lo hecho. Toda esta gente que seguía a Jesús, que era una cantidad impresionante de personas, después incluso de la muerte de Lázaro, toda esta gente se pregunta: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué creemos? ¿Cuál va a ser nuestra esperanza? ¿Qué decisión tomamos? ¿Nos quedamos? ¿Regresamos a nuestra tierra? Y ahí tú tienes pues a los de Emaús, que finalmente decidieron regresarse a su tierra. O sea, la muerte de Jesús anula todo lo que ha hecho. Por eso es muy importante esto. Es más, ¿tú te acuerdas cuando la entrevista que tuvo Nicodemo con Jesús? En esa entrevista de Juan capítulo 3, versículo 2, Nicodemo va a decir: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios. O sea, ¿qué está reconociendo Nicodemo? Que este Jesús de Nazaret es el Mesías enviado por Dios. Sabemos que has venido por Dios. ¿Y por qué Nicodemo reconoce eso? Porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Si Dios no está con él. Entonces, de alguna manera, la muerte de Jesús anula todo lo que ha hecho el Señor. Todo lo que ha hecho el Señor hasta este momento. Los milagros, llámese curaciones, llámese exorcismos, portentos sobre la naturaleza, dones inesperados, todas las curaciones físicas, las sanaciones interiores, las liberaciones, todo quedó anulado. Por eso, los relatos de la pasión y muerte de Jesús son narrados con un detalle impresionante. Si tú haces esta comparación entre los pasajes que narran la muerte de Jesús y los pasajes que narran la resurrección, te vas a dar cuenta que la muerte de Jesús ha provocado tal impacto psicológico en ellos que lo narran con mucho detalle. La resurrección no, pero la muerte sí. O sea, se ha posicionado en ellos la muerte de Cristo en la cruz. Y la muerte de Cristo en la cruz
Es la muerte de alguien que fue ejecutado por manos de hombres y va a ser resucitado por la mano de Dios. Y ojo, este es el corazón del querigma, de lo que va a predicar Pedro en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23 y capítulo 24. Entonces, muy importante esta cuestión. ¿Se acuerdan la semana pasada que decíamos, quién mató a Jesús? ¿Quién lo mató? Yo lo maté. O sea, nosotros, pero siempre hay que tener esta doble dimensión, como dice San Pablo, como hemos enseñado, murió por mí y murió por todos. Que el soldado romano que le ponía la corona de espinas me representaba a mí en ese momento. Que aquel que atravesaba su carne con los clavos me representaba a mí en ese momento. Que aquel que le escupió en el rostro, le pegó en la cara, me representaba a mí en ese momento. Que aquel que le atravesó el costado y le hirió el corazón, me representaba a mí en ese momento. Por eso San Pablo dice, ustedes lo crucificaron. No los judíos, no los romanos. Tú con tus pecados lo has clavado en la cruz. Entonces es en ese sentido que este Cristo, ejecutado y crucificado por mano de los hombres, va a ser resucitado por la mano de Dios. Ahorita vamos a ir a este punto. Entonces esta cuestión es importante para entender el contexto de la resurrección. Y acá, ¿por qué esto es importante? Jesucristo, una vez resucitado, va a mandar a la iglesia a la misión. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 28, en el versículo 20, iba a decir el Señor, vayan por todo el mundo, bautícenlos y hagan discípulos. Pero ¿con qué fuerza van a salir a evangelizar? ¿Con qué impulso misionero van a salir a la misión si están traumatizados? Acá escucha bien que esto es muy importante, que es mi experiencia también personal. Cristo quiso que yo fuera misionero y lo soy ya desde hace muchos años. ¿Qué tuvo que hacer conmigo? Tuvo que curarme, tuvo que sanarme, que revelarse de manera personal en mi vida para que yo esté convencido de que Él está vivo. Entonces esta cuestión es muy importante. Si el trauma ha generado la negación de toda esperanza, es decir, este trauma tiene que ser curado para que ellos salgan a la misión con un impulso misionero. Ese trauma tiene que ser curado. Si el trauma ha provocado pues en ellos una herida grado 20, la gracia que ellos necesitaban para salir de ese contexto traumático tenía que ser superior a lo provocado por el trauma. ¿Me dejo entender hasta aquí? Entonces esa cuestión es muy importante. Actualicemos un poquito esto, hermano. Entonces, ¿por qué hay tanta gente en la iglesia que no sana? Tengo muchos años trabajando en sanación interior. Y yo creo que el gran problema de muchos en la iglesia es porque solo buscan la salud y no a Jesús. Y no es que buscando la salud te encuentras a Jesús y tu vida cambia. Es buscando a Cristo que encuentras la salud. No es al revés. Entonces muchos se quedan en sus traumas, se quedan en sus heridas, y tú tienes hermanos eternos con los mismos problemas psicológicos y las mismas heridas emocionales, porque no buscan a Cristo. Si tú lo buscas a Cristo con tus heridas, sin esperar que se te curen, si tú buscas a Cristo desde tu dolor, sin esperar otra cosa más que encontrarlo a Él, Él te va a curar. Pero no es al revés, no es al revés. Cuando el Señor se le presentaron, y un poco para poner el ejemplo bíblico, ¿no? Se le presentaron dos ciegos y le dijeron, Señor, cúranos. ¿Tú sabes qué dijo el Señor? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer lo que ustedes me dicen? No los curó de frente. Primero les preguntó, ¿ustedes creen? Mira lo que primero preguntó el Señor. Entonces, ¿cómo voy a creer que Él puede hacer esto, sanarme de este trauma de la cruz, si primero no creo en Él?
¿Y cómo voy a creer en Él si primero no me predican a Jesús? Entonces es muy importante esta cuestión, ¿ya? Nosotros nos quedamos en esa experiencia traumatizada de nuestra vida porque no tenemos el interés, la curiosidad, la inquietud de saber más sobre Jesús de Nazaret. ¿Amén? Entonces, esta cuestión es muy importante porque este Cristo va a tener que hacer algo para que estos hombres salgan a la misión. Por Dios, cuando muere San Esteban, muere de una manera trágica, apedreado, le abrieron el cráneo a punta de rocas, porque ofreció su vida. ¿Por qué tantos mártires? No hace mucho hemos celebrado la memoria de San Ireneo, y San Ireneo es graficado con un león mordiéndole el hombro derecho, con otro león mordiéndole el hombro izquierdo, porque fue literalmente devorado por los leones. Tú tienes que el apóstol San Pablo fue decapitado, Pedro crucificado de cabeza, porque estos hombres llegaban hasta el extremo de dar su vida por ese mensaje que anunciaban. Nadie ha hecho eso en la vida. Nadie. Porque estos hombres de la iglesia del primer siglo tenían este convencimiento que ese mensaje que ellos anunciaban era tan digno de fidelidad y de confianza que hasta su vida apostaban. ¿Qué pasó con ellos? Esto es lo que vamos a tratar de explicar. Por eso Lucas nos va a decir esta cuestión de la incredulidad. Ahora, vamos con el segundo punto. ¿Qué hechos han dado lugar a la fe en la resurrección del Señor? Los evangelios te van a presentar este orden: la tumba vacía y las apariciones del resucitado. Pero a mí, por una cuestión teológica, voy a empezar por lo que es al final. Voy a empezar a hablar sobre las apariciones del resucitado para conectar con el tema del trauma de la cruz y finalmente hablar sobre el tema de la tumba vacía. Entonces, los evangelios van a hablarnos de la resurrección de Jesús a través de las apariciones y a través de la tumba vacía. Pero escucha bien. No hay un texto bíblico en el Antiguo Testamento que diga que iba a resucitar uno. En el Antiguo Testamento tú vas a encontrar, por ejemplo, en el profeta Ezequiel, que se habla de una resurrección colectiva. ¿Se acuerdan del pasaje de los huesos secos? Ya, capítulo 37. Ahí se habla de una resurrección colectiva. No hay un solo pasaje en el Antiguo Testamento que diga que Dios iba a resucitar primero a uno, como luego Pablo va a explicar en sus cartas. Ahora, haciendo acá un paréntesis, el encuentro que Pablo tiene con Jesús en el camino hacia Damasco le impacta tanto que tú vas a encontrar en las cartas paulinas cómo habla Pablo de la resurrección de Jesús. Pablo es el gran teólogo de la resurrección de Cristo, al punto que a la iglesia en Filipos, capítulo 3, versículo 10 me parece, le va a decir: yo quisiera que ustedes tengan un encuentro con Cristo resucitado. Porque ese encuentro fue lo que lo cambió a él. Ese encuentro fue lo que lo transformó a él, ¿no? Entonces, esta cuestión es importante. En el Antiguo Testamento no se habla de una resurrección particular, no se habla de la resurrección de un individuo, se habla de una resurrección universal, como conectando con el fin del mundo. Esto lo encuentras en Ezequiel capítulo 37, en donde se habla de los huesos secos y el profeta termina profetizando que Dios va a abrir nuestras tumbas. Pero se habla en un lenguaje colectivo universal. Por ejemplo, el profeta Daniel, también en Daniel capítulo 12, en el versículo 2, va a decir: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos pocos para vida eterna, otros para el oprobio por el horror eterno. Pero en ningún pasaje se habla de la resurrección de uno.
Entonces, la resurrección de Cristo es un hecho único. Es un hecho único. Los textos del Nuevo Testamento nos hablan de las apariciones del resucitado. De pronto, aquellos que, atención a esto, Jesucristo, estas apariciones las va a realizar aquellos que van a ser testigos y que van a anunciar el Evangelio. Entonces no es que se les aparezca a todos, solamente a los que tenían y iban a tener la misión de anunciar el Evangelio. Entonces, cuando Jesús, en un primer momento, se comienza a aparecer, se aparece con una corporeidad transfigurada. No le reconocen. Cuando tú lees los relatos, por ejemplo, de Marcos capítulo 16, versículo 2, no le reconocen. Lo mismo de Lucas 24, del 15 al 16, no le reconocen. En Juan 20, 14, la misma María Magdalena no reconoce al Señor, apenas se le aparece. ¿Por qué? Porque la corporeidad de Jesucristo ha sido transfigurada. Resucita Jesús con un cuerpo glorioso. Las heridas quedaron, pero ya no sangran. Ahora son heridas gloriosas que sirven para sanar la incredulidad. En este caso, la incredulidad de Tomás. Para algunos, de pronto, Jesucristo puede parecer como un fantasma, como un jardinero, un peregrino, solo en un segundo momento. Cuando se quedan contemplando a Jesús, le reconocen como el Salvador, solo en un segundo momento. Por ejemplo, ¿no? En Marcos 16, 12, dice la Escritura, después de esto, se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea. ¿De qué nos está hablando Marcos? Que se les apareció en una figura que no lo reconocen a unos dos que se iban de camino a una aldea. ¿A qué se está refiriendo Marcos? Los discípulos de Maús, pues, capítulo 24. Es decir, los discípulos de Maús están caminando con Jesucristo, pero ¿qué dice Lucas? Sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. ¿Y está hablando de los ojos físicos? Está hablando de los ojos espirituales, un poco de la ceguera espiritual que habíamos hablado en su momento. Todavía no se había manifestado el Espíritu de Dios. Entonces, fíjate bien que esto es muy importante. No le reconocen, caminan con el Señor. Pero ¿en qué momento se les abren los ojos a los discípulos de Maús? ¿Ah? ¿Qué crees que predica eso para tu fe? La Eucaristía es el lugar en donde te encuentras con el resucitado. Santo Tomás de Aquino va a decir lo siguiente, ¿no? En un himno eucarístico que se llama Dorote Devote, va a decir Santo Tomás, ¿no? Cuando contemplas la cruz, ¿qué ves? ¿Ves a Dios? Es un hombre. Y en la humanidad de Cristo se oculta su divinidad. Luego va a decir Santo Tomás, y cuando contemplas la hostia y la recibes, ¿qué perciben tus sentidos? Perciben un pan, perciben un vino. ¿Por qué? Dice Santo Tomás. Porque en la hostia se esconde tanto la humanidad de Jesús como su divinidad. Y uno tiene acceso a esa divinidad solo por la fe. Entonces, el acontecimiento de la resurrección de Jesús es un acontecimiento que exige fe del creyente. Yo quiero creer, Señor. Yo deseo creer, Señor. Y ahí empieza todo. En el querer creer. En el deseo de creer. Entonces, el Señor camina con los de Maús, nos dice la Escritura, pero no le reconocen. Y probablemente tú no te das cuenta que el Señor está a tu lado. Probablemente no te das cuenta por qué te ha traído esta noche. Probablemente no te das cuenta a través de las charlas, a través de las diversas prédicas que puedas escuchar en distintos momentos, que el Señor se te está acercando y te está hablando a través de palabra humana para que puedas entender que Él siempre está contigo. La Escritura nos va a decir, por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 14 al 17, dice: dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie,
pero no sabía que era Jesús. Se están refiriendo a María Magdalena. Va a buscar el cuerpo del Señor, no lo encuentra y de pronto voltea y ve a alguien en pie, pero no sabía que era Jesús. Oye, hermano, que esto es raro. Si tú en este momento te encuentras a alguien en la calle, a tu papá, a tu mamá, lo reconoces. Lo reconoces a la persona. ¿Por qué no lo reconocen? Porque ese cuerpo glorioso de Jesús, ese Cristo resucitado, se reconoce por la fe. Se reconoce por la fe. Entonces, cuando uno contempla al Señor y mantiene la mirada en Él, ahí se abren los ojos por la fe. Por eso dice la carta a los Hebreos, fijo los ojos en Cristo, quien lleva nuestra fe a consumación. Todos los que estamos acá creemos, pero no en la misma medida. Todos los que estamos acá tenemos fe, pero no en la misma medida. ¿Y de qué va a depender? De cuánto has contemplado a Jesús en la oración. De cuánto lo has contemplado en la oración. De tal forma que uno que ora poco va a tener una fe muy pequeña. Uno que ora de manera regular tendrá una fe regular. Pero una persona que ora mucho, que contemple en el silencio del alma el rostro de Cristo, va a tener una fe grande, dice la Escritura. Fijo los ojos en Cristo, quien lleva la fe a consumación. Entonces, como resultado de estas apariciones, ¿no?, que van a ser promovidas, las apariciones van a ser promovidas por la tumba vacía, ¿no? Las mujeres van al sepulcro, encuentran la tumba vacía, luego va a ir el apóstol Pedro con Juan, va a encontrar la tumba vacía, y esto va a comenzar a generar en ellos la expectativa de que Cristo había resucitado. El ángel, en el versículo 5, que les hace recordar, oye, ¿no se acuerdan ustedes que Cristo les dijo 3 veces que tenía que ser maltratado, matado y que resucitaría el tercer día? Pero ¿qué es lo que pasó? Que este trauma de la cruz les impide a ellos creer en la promesa de Cristo que resucitaría el tercer día. ¿Amén? Entonces, el ángel les recuerda, oye, Cristo dijo que iba a resucitar. El Señor dijo que iba a resucitar. De pronto, esto comienza, a partir de encontrar la tumba vacía, comienza a generar en ellos la expectativa. Y Cristo ha resucitado. Y se ha aparecido a estas mujeres. Ay, ¿por qué no se me aparece a mí? ¿No quisieras tú eso también, hermano? ¿Ah? Pero ahora pues. ¿Cómo crees que se le apareció el Señor a tantos santos y santas en la iglesia? Ah, porque estaban tomándose un cafecito con un amigo, con una amiga. Ah, porque estaban disfrutando de la playa. Ah, porque estaban en sus labores cotidianas. No. Las revelaciones privadas muchas veces se dan siempre en contexto de oración profunda. No solo de oración, sino oración profunda. ¿Quieres hacer oración profunda? 3 libros. Relatos de un peregrino ruso, Filocalia y Las moradas de Teresa de Ávila, que le hemos celebrado. Léete esos 3 libros y estás preparado para la vida mística, hermano. Entonces, Jesucristo aparece con una corporeidad transfigurada. Aparece con una corporeidad transfigurada. Este tema de las apariciones de Cristo, según los relatos que vamos a encontrar en las Escrituras, es muy importante, y tan importante que el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, va a dedicar todo un capítulo a la resurrección de Cristo, ¿no? Va a dedicar todo un capítulo. Y ese capítulo, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, escucha bien, es el documento más antiguo. Primero viene el Evangelio de Marcos, luego viene la primera carta a los Corintios. Antes que Lucas, antes que Mateo, antes que Juan, ¿ya? Más o menos el orden cronológico. Entonces es la carta más antigua que nos da testimonio sobre la resurrección de Jesucristo, al punto
de que muy probablemente el apóstol San Pablo recibió esta transmisión después de su encuentro en Damasco. Probablemente estamos hablando 3 a 6 años después de Cristo, después de su ascensión. Entonces, este es el documento más antiguo que tenemos sobre la resurrección del Señor en el año 57. Escucha bien, este documento que voy a leer es la confesión fundamental de la Iglesia. La confesión fundamental, ¿ya? Es como quien dice el primer credo. El credo de los apóstoles que tú y yo rezamos es una confesión de fe. Esto que vamos a leer también es una confesión de fe. Lo que ya la Iglesia en los primeros años comienza a proclamar y cree sobre Jesucristo. Va a decir el apóstol San Pablo lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15 del 3 al 8 dice: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, que fue sepultado y resucitó al tercer día según la Escritura, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago más tarde, a todos los apóstoles en otra oportunidad y por último a mí también, que soy como un abortivo. Entonces nos va a presentar un esquema muy importante San Pablo acá. La confesión de fe fundamental en estos primeros años que los apóstoles están predicando la resurrección de Jesús. 3 cosas nos dicen. Que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Es decir, el apóstol San Pablo está hablando de que la muerte de Cristo es una muerte expiatoria. Es una muerte expiatoria. Es una muerte que tiene que ver con nuestra redención, y un poco para que lo podamos comprender. No sé si alguna vez han escuchado ustedes los mercedarios, de la orden de los mercedarios. Ya yo he estudiado con algunos de ellos, los mercenarios le decíamos, ¿ya? Entonces, los mercedarios es una orden que tienen un cuarto voto, aparte de la castidad, aparte de la obediencia, aparte de la pobreza, ellos tienen el voto de la redención. En la época antigua, cuando se inició esta orden, imagínate una señora que va corriendo a un convento de los mercedarios y dice: mi esposo está injustamente en la cárcel, yo tengo hijos pequeños, ¿cómo vamos a salir adelante? Padrecito, ayúdenos. Entonces, ¿qué hacía ese padrecito? Iba a la cárcel y se metía en la cárcel para que saliera la otra persona libre. Eso se llama redención. Eso es lo que hizo Jesús. Ocupa tu lugar. Cambia de posición. Él soportó el castigo que a ti te trae la paz. Isaías 53. Entonces, este sufrimiento lo tendrías que experimentar tú, no él. Esa es la redención. Entonces, por eso el apóstol San Pablo dice: murió por nuestros pecados. ¿Por qué ha muerto Jesús? ¿Por qué ha muerto Jesús? No es concebible que alguien que comprenda que Cristo ha muerto por nuestros pecados, que siga llevando una vida disoluta. Cuando Pedro en Pentecostés comienza a predicar que nosotros somos los que hemos clavado a Cristo en la cruz, dice que la multitud a una le dijeron al apóstol Pedro: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Arrepiéntanse de sus pecados. Es la primera acción. Si yo creo en Cristo, la primera acción es el arrepentimiento. Por eso la tragedia que en este momento en algunos sectores de la iglesia se vive, ¿no? En donde se invita a muchas personas a que se acerquen a la iglesia sin animarlos primero a que se arrepientan de sus pecados. En la actualidad ya no se habla de pecados, se habla de errores, se habla de hierros, de equivocaciones, se habla de regularizar trámites administrativos,
pero no se habla de conversión, porque la conversión tiene que ver con dejar de ser pecador. Pablo a los Efesios bien claro lo dice: el que robaba que deje de robar, el que adulteraba que deje de ser adúltero, que mentía que deje de mentir. No es concebible para alguien que ha abrazado la fe en Jesús que no tenga una lucha radical contra el pecado. Entonces, dice a continuación, fue sepultado. Esta cuestión es importantísima. ¿Y por qué es importante? ¿Qué hemos enseñado la semana pasada? Si Cristo ha sido sepultado es porque se está hablando de que realmente murió. No de manera ficticia, no de manera ilusoria. Realmente Cristo murió. Gustó probar la muerte. Si bien aquí no nos vamos a detener en este tema, pero el Catecismo de la Iglesia Católica, en el credo que profesamos, una vez que Cristo muere, ¿a dónde se fue? Se fue parranda. ¿A dónde se fue? Descendió a los infiernos. Y rapidito nomás, ¿para qué descendió a los infiernos? La carta de Pedro es el único documento que lo dice. Cristo tenía que predicar la buena nueva a los espíritus encarcelados. Jesucristo no descendió al infierno en donde se encuentran los demonios y los condenados. Imagínate como una esfera, ¿ya? Imagínate como una esfera. Los cielos están cerrados porque el primer pecado lo que hace es cerrar los cielos. Entonces, ¿a dónde se fue Moisés? ¿A dónde se fue Abraham? ¿A dónde se fue David, los profetas y tanto hombre justo? No podían ir al cielo. Está cerrado. Estaban en los infiernos, pero no en el lugar de los condenados, sino en un lugar especial a la espera que venga el Mesías. Entonces Jesucristo bajó a los infiernos a anunciar la buena nueva de Dios. Va a decir el apóstol Pedro. Y luego Jesucristo va a abrir el cielo. Arrebata al diablo la llave de la muerte y de todo dominio sobre la muerte. Entonces es muy importante esto, ¿no? La muerte de Jesucristo, que fue sepultado. La sepultura de Cristo, el lugar donde fue sepultado, era conocido por las personas porque tuvo una real muerte. ¿Eso por qué es importante? Porque se introducen teorías en otras religiones de que Cristo realmente no murió. Incluso dentro de la iglesia han surgido herejías en donde dice que Cristo como que se hizo el dormidito, pero que no murió. Ya eso lo veremos en su momento, hay herejías que van a decir eso. Entonces, si están diciendo que fue sepultado, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Que realmente murió. Que realmente murió. ¿Y qué pasó? ¿A qué día resucitó? Al tercer día, según las Escrituras. Lo que el apóstol San Pablo recibe y transmite es esta fórmula, que no es una invención de él, es la normativa normante de la Iglesia en los primeros siglos. 3 hechos que fundan la fe en Cristo. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Entonces, estos signos son muy importantes. Ahora, escucha bien, ¿qué significa que Cristo resucitó al tercer día? Teológicamente, esta expresión al tercer día, teológicamente, si bien tiene pues la referencia al signo de Jonás, ¿ya? Esta expresión al tercer día, como dice también el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2, dentro de 2 días nos darás la vida, al tercer día nos harás resurgir. Esto está en Oseas 6:2, ¿ya? Pero esto al tercer día, ¿qué significa? Que Dios Padre abandonó a Jesús por un breve lapso de tiempo. Jesús se volvió pecado. Lo que experimenta Jesucristo en Getsemaní, esa tristeza de muerte al punto de desear la muerte, es porque el Padre lo deja. El Padre lo deja. Eloí, lema sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo se vuelve pecado, el Padre se aparta. Y tan doloroso debe ser vivir apartado del Padre que Cristo experimenta lo que experimentó en Getsemaní.
una angustia de muerte. ¿Cuánta gente vive esas angustias? ¿Cuánta gente vive con angustias de muerte? Porque están apartados del Padre. Entonces, ¿qué es lo que va a significar al tercer día? Que el Padre lo abandonó en el sepulcro por un breve lapso de tiempo. Por un breve lapso de tiempo. Pero al resucitarlo, va a confirmar todo lo que había quedado anulado por Cristo. ¿Te acuerdas que te había dicho, no, que la muerte de Jesús lo anula todo? La resurrección de Cristo lo acredita como el Mesías enviado por Dios. Lo acredita de que su mensaje era veraz, de que esos milagros los hace porque es verdaderamente Dios, porque no solo Dios está con él, él es verdaderamente Dios. Entonces, la resurrección al tercer día habla de ese breve lapso de tiempo. Y en tu experiencia cristiana, a veces Dios también te abandona por breves lapsos de tiempo, para ver en quién pones tu esperanza. Jesucristo, que está rezando en la cruz, cuando dice Eloí, Eloí, lema sabactani, está rezando el Salmo 22. No se está quejando del Padre, sino que es un salmo que habla que desde la experiencia de no sentir a Dios, yo sigo creyendo. Desde la experiencia de no sentir el gozo de Dios, yo sigo confiando de que Dios no me abandonará. Léete ese salmo. Con ese salmo estaba rezando Jesús en la cruz. En medio de la angustia, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. ¿Qué hace Jesús? Ora, ora. Entonces, estos 3 puntos son muy importantes porque es la confesión de fe fundamental de la iglesia en ese momento. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y Dios le resucitó al tercer día. Ya cuando hablemos de la resurrección como acción de Dios, vamos a ver que Jesucristo resucita por el poder del Padre, por el poder de Él mismo y por el poder del Espíritu Santo, porque Dios es uno. Al referirnos que Cristo resucita por el poder de Dios, resucita por el Padre, por su propio poder y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, estas cuestiones de la resurrección de Jesucristo, estas apariciones que Pablo nos va a narrar del versículo 3 al versículo 8 son muy importantes. Dice que en primer lugar, ¿a quién se le aparece? Mira lo que dice. Que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas. ¿A quién se apareció en primer lugar? No habla de María de Magdalena, porque aquí está hablando en orden de importancia en la iglesia. ¿Quién es Pedro? La cabeza. Se apareció a Pedro. ¿Cuál es el encargo de Pedro? Confirmar en la fe a los hermanos. Por eso Jesucristo, que le pregunta en el capítulo 21 de Juan, ¿tú me amas más que todos estos? No solamente es una pregunta cuantitativa, sino cualitativa, más que los otros apóstoles. Entonces es muy importante eso, ¿ah? Entonces, esta cuestión es bella porque dice que se aparece primero a Pedro. Luego, ¿a quién se aparece? A los 12. A los 12, pero se había ejecutado Judas. Está hablando de Matías, muy bien. ¿Y por qué eligieron a Matías? Tenían que elegir a uno que había caminado con Jesús antes de su muerte, su pasión y su resurrección. Entonces Matías probablemente era uno de los 120 discípulos que desde el comienzo estuvieron con Jesús. No eligieron a uno que recién se había convertido, sino a uno que caminó todos esos 3 años con ellos, que habían escuchado el mensaje de Cristo. Entonces, por eso lo eligieron a Matías, para que pueda ser testigo de resucitado. Entonces acá dice que se apareció a los 12. No, ya se apareció a los 12. Dice a continuación, después se apareció a más de 500 hermanos. ¿A cuántos se apareció? Pablo es el único que nos dice esto, los evangelios no.
Incluso Pablo va a decir que incluso algunos viven. Es decir, tú puedes ir a preguntarle, oye, ¿a ti se te apareció Jesús? ¿A mí se me apareció Jesús? Algunos ya habrían muerto. Año 57, un poquito después de la ascensión del Señor. Entonces, a más de 500 hermanos. ¿Y para qué se aparecen esos 500? ¿Para qué se les aparece? Hacerlos testigos, porque no solamente el Señor va a mandar apóstoles, los encargados de fundar la iglesia. El fundamento de la iglesia se asienta sobre los apóstoles y los profetas, pero también el Señor va a mandar a la misión a muchos otros, incluyéndonos. Eso nos incluye también a nosotros. Entonces Jesucristo se les aparece para constituirlos en testigos. Estas apariciones buscan establecer una relación personal con Jesús. Por eso es que Jesús come, se deja tocar, para establecer una relación personal con estas personas y a constituirlas a partir de esa relación personal como testigos. A continuación dice, se le apareció a Santiago, otro de los apóstoles, que va a ser el cabeza de la iglesia en Jerusalén. Luego se aparece a quien más, dice la Escritura, en último término a mí como un abortivo. O sea, lo que tuvo el apóstol San Pablo no es que se le apareció Jesús en una visión solamente. A él, Cristo se le apareció tal cual se le apareció a los otros, por si acaso. Por si acaso. Entonces, estas apariciones, repetimos, ¿cuál es su objetivo? Hacernos testigos. ¿Cuál es el objetivo? Tú que le dices, ay Señor, yo tengo mis traumas, yo tengo mis propios problemas, Señor, solamente quiero sentirme bien en la vida. Esto quiere hacerte Jesús. Pero tú solamente quieres sentirte bien. Pero esto quiere hacerte Jesús. Y aquí viene, pues, entonces, ¿cambias tu plan de vida o no? ¿No quieres cambiar tu plan de vida? Sigue buscando lo que buscas en la iglesia. Pero tú quieres ser testigo de Cristo. Es ahí que el poder del Señor va a transformar toda esta historia para que puedas ser testigo. Ojo con eso, que principalmente el Espíritu Santo se derrama para que seas testigo de Jesús. ¿Ya? ¿Amén? Sigamos. Entonces, estas apariciones tienen una dimensión comunitaria y una intencionalidad misionera. Una dimensión comunitaria y una intencionalidad misionera. Las apariciones de Jesús no solamente van a transformar a estos hombres, no solamente los va a sanar de la incredulidad, del trauma de la cruz. Esta transformación les va a ayudar a comprender el misterio de Cristo. Eso que habían escuchado, eso que no comprendían, lo van a tener la certeza acá adentro. Acá adentro van a tener esa certeza. Y esto va a surgir en ellos el deseo de misionar. Por eso, hermanos, signo de que alguien se ha encontrado con Cristo, signo de que alguien en su oración se encuentra con Jesús, es que quiere hablar de Cristo. ¿Claros hasta aquí, hermanos? Pues bien, entonces ya hemos explicado acá el tema de las apariciones. Ahora vamos a ver con el tema de la tumba vacía. Juan capítulo 20 es el texto privilegiado en donde nos va a hablar de la tumba vacía. Y este capítulo 20 del Evangelio de Juan, en el versículo 8, en particular, la Escritura, cuando nos va a hablar del día de la resurrección en la tumba vacía, va a decir lo siguiente. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Escucha bien esto, ¿eh? Escucha bien esto. Cuando Cristo es crucificado, todos lo abandonaron, menos Juan, María, algunas mujeres. Entonces, qué importante contemplar y estar con Cristo en la cruz, para también estar con Él en su resurrección. ¿Cuán importante? Entonces, según la narrativa de Juan, él cuenta su propio testimonio, dice que ese día llegó María Magdalena, pues impresionada, hemos visto al Señor resucitado. Y Juan pues queda mirando a Pedro, ¿no? Y Pedro dice, no puede ser, a ver, vamos.
Y Juan estaba tan emocionado que corrió y como era más joven que Pedro, llegó antes al sepulcro. Pero no entró al sepulcro por respeto a la autoridad de Pedro. Pero hizo esto. No está el cuerpo del Señor. ¿Y qué dice Juan? Vio. Los discípulos de Maús vieron a Jesús, pero tenían los ojos incapacitados. Juan en ese momento no vio a Jesús, solo vio el sepulcro vacío. Este vio, en el término griego en el que está escrito, significa no solamente ver con los ojos, es ver y comprender. Ver y comprender. Ahora, el punto es, ¿por qué Juan cree que Cristo ha resucitado solo por el hecho de no ver el cuerpo? ¿Se lo pudieron haber llevado o no? Es más, los fariseos dijeron, y se esparció este rumor, oye, digan de que vinieron de madrugada y se llevaron el cuerpo de Jesús. Por eso es que era que importante las apariciones, para deshacer qué cosa, ese falso rumor. Pero acá este es el punto, mira la fe del evangelista, vio y creyó. Y para él es muy importante, porque en el epílogo de su evangelio, ¿qué va a decir? Bienaventurados aquellos que crean sin haber visto. El ciego de Jericó, ¿vio a Jesús curar personas? No, lo oyó. El ciego de Jericó, ¿vio cuando Jesús estaba pasando por delante de él? No, solamente lo escuchó, pero creyó. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y aquí viene el acto de fe. Probablemente tú eres al revés, ver para creer. Pero aquí el Señor nos muestra que primero tienes que creer para que puedas ver. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Ver para creer o crees sin estar viendo? Esa es la fe. La fe es la certeza de las cosas que no vemos. Que no vemos. Yo cuando escuché predicar sobre Jesucristo, yo comencé a creer que Él podía sanarme. Comencé a creer que Él podía cambiar mi vida. Cuando comenzaron a predicarme sobre este Jesús de Nazaret, lo único que quería en ese entonces ya ni siquiera era sanarme, sino saber si Él era real. Y yo, mi oración antes de tener mi experiencia con Cristo, le dije, Señor, yo quiero creer que tú existes. No tanto curarme, no tanto que algo me pase, yo quiero creer que tú eres real. Y se me concedió por pura misericordia la gracia de tener una experiencia espiritual que me llevó al convencimiento de la existencia y de la realidad de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa este sepulcro? Que Jesús realmente murió. Ese sepulcro, cuando se nos dice que no estaba su cuerpo, que la muerte de Jesús fue una muerte real y su resurrección fue una resurrección corporal. Es decir, no es que Cristo, su cuerpo quedó por ahí y se apareció espiritualmente. Fue una resurrección corporal, una resurrección corporal, una corporeidad transfigurada. Entonces, muy importante estos detalles que probablemente nosotros los podemos pasar por alto, pero para la iglesia primitiva en ese momento estas cuestiones eran fundamentales porque ante el anuncio de la resurrección de Jesús algunos dicen, 1, se robaron su cuerpo. 2, bueno, se les puede haber aparecido como un tema de histeria colectiva. Tanto les dolió que muriera su Mesías, tanto les dolió que muriera su maestro, que de pronto ellos en su mente comenzaron a hacer elucubraciones y comenzaron a hacerse ideas de que Cristo había resucitado y entre todos ellos colectivamente se convencieron. No. Por eso es muy importante los detalles para Juan. O sea, ese sepulcro vacío supone que Jesús realmente murió y su resurrección supone que es una resurrección corporal. No sé si has leído en Juan que el lienzo estaba bien acomodadito. ¿Sabes qué significa eso? Que va a volver. Que va a volver. Entonces, esta muerte de Jesús, este sepulcro vacío,
va a generar en ellos, en este primer momento, esta cuestión. Entonces, ese sepulcro vacío, esa ausencia de cadáver en sí, no demuestra la existencia de Jesús. Por eso, como te decía, ¿no?, en Mateo 28, 11 al 25, los fariseos esparcen ese rumor. No, se han llevado su cuerpo. Por eso son importantes las apariciones. Pero ese sepulcro vacío nos predica entonces esto, que la muerte de Jesús es una muerte real, es una muerte corporal. Y la afirmación y testimonio de las personas que han visto a Cristo resucitado, y que lo han tocado, que han comido con Él, que han estado con Él, dan este testimonio de la real presencia de Cristo. Entonces, para ir cerrando nuestra reflexión, la resurrección de Jesucristo no es una vuelta a la vida normal. Cuando Cristo resucita a la hija de Jairo, cuando Cristo resucita al hijo de la viuda de Naín, cuando Jesucristo resucita a Lázaro, resucitan para volver a morir. La resurrección de Cristo es distinta, única en su especie. Un milagro que nadie contempló, un milagro que nadie presenció, única en su especie. Y por eso San Pablo va a decir que Él es el primogénito en todo, el primogénito en todo. Por eso no es una vuelta a la vida normal. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque su cuerpo es glorioso. Hay una realidad, las leyes de la física, de la gravitatoria, no le afecta a la materia de la misma forma como nos afecta a nosotros. La habitación estaba cerrada y se presenta atravesando las paredes. Entonces es un cuerpo completamente distinto, ¿no? Lo segundo que hay que decir, que no es una aparición espiritual la que hace el Señor. Come, bebe, comparte con ellos, se deja tocar, ¿no? Entonces eso no es algo espiritual, es real. Y Jesucristo resucita por la acción de Dios. Escucha bien. Por la acción del Padre. Hechos 2:24. Dice: Dios le resucitó librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Jesucristo en segundo momento resucita por su propio poder. Juan 10, 17, 18. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Y por último, Jesucristo resucita por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará la vida a los cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. Entonces, como habíamos enseñado, la crucifixión de Jesucristo se realiza por manos de hombres, pero su resurrección por la mano de Dios. Ahora, esta experiencia de resurrección, quiero quedarme con esta última parte, que dice que si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en nosotros. Qué importante es que pidas que venga sobre ti el Espíritu Santo. Qué importante, hermano. Qué importante es que dobles rodillas, que se gaste tu pantalón, que te salgan callos en las rodillas y pidas la gracia del Espíritu de Dios. Pidas esa gracia, porque dice la Escritura: si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en nosotros, ¿cuánto pudiera ser el Espíritu de Dios en nosotros? Por eso es que Lucas va a decir que cuando pidamos, entre todas las cosas buenas que podemos pedir al Padre, la cosa más importante que le podemos pedir es que nos dé Espíritu Santo. Nos dé Espíritu Santo. El día de ayer, estaba de misiones en Chiclayo, antes de ayer, entrevistaba a un matrimonio y sobre todo entrevistaba a una hermana que me decía que a veces ella tenía ataques de pánico. Y eso debe ser muy difícil, ¿no? Sentir que te mueres, tener esa experiencia de ahogamiento, ¿no? Ese miedo extremo, esa ansiedad que genera ese miedo.
Y ella me decía, hermano, cada vez que yo comienzo a sentir que me va a venir ese ataque, comienzo a orar. Y todo se calma. Y cuando ella me decía eso, yo decía, qué grande es el Señor, que aquel que calmó la tempestad en el mar de Galilea, cada vez que oramos y nos ponemos delante de Él, calma también la tempestad dentro de nosotros. ¿Y qué pasaría si orases más? ¿Y qué pasaría si dedicas tus días exclusivamente a separar un tiempo para la oración? ¿Y qué pasaría si tu oración se va transformando como el diálogo de la samaritana en el pozo de Jacob con Jesús, preocupada por el agua material y luego preocupada por la adoración? Tú que preocupado estás por las cosas materiales y cuando te acercas a orar, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, ayúdame, socórreme y todo lo que termine en me. Comienza a cambiar tu oración y te preguntas, ¿cómo puedo adorar al Señor? ¿Cómo puedo hacer adoración? No sé si te has preguntado eso. No sé si en tu alma tú tienes la inquietud de querer saber qué es la contemplación, de querer saber si estás orando bien, de querer saber si Dios quiere a lo mejor llevar tu oración a otro nivel espiritual, de tan solo pedir, a comenzar a adorarlo, a comenzar a contemplarlo. ¿Cuánto pudiera cambiar tu vida? Hermano, ¿qué te predica este tema? ¿Qué te predica esto? No basta con escuchar que Jesús ha resucitado si en tu corazón no tienes las ganas de tener un encuentro con aquel que de entre los muertos se ha levantado. Lo que cambia no es el oír, lo que cambia es la experiencia personal con Jesús. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad un momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra un momento tus ojos, hermano, hermana. Oír que Cristo ha resucitado no cambia nuestra vida si después de que lo hemos oído, esto no nos mueve a buscarle a través de la oración. La resurrección de Jesús confirma que aquello que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que ahí en donde nosotros nos vemos impotentes e incapaces de hacer algo, el Señor puede hacer mucho por nosotros. Desea en tu corazón conocerle más, tener una experiencia mayor con Él. No te quedes atrapado en tu mente con tus problemas. Como dijo el ángel, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo?
mano extendida, te busco, Señor, quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida, te busco, Señor, quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida, te busco, Señor, quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida, yo te busco, Señor, quiero alcanzarte, oh mi Dios. Te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito, necesito tanto, tanto, mi Señor Jesús. En esta noche, Señor, nosotros somos como un mendigo que no ve, pero que oye. Como un mendigo que oye tantas maravillas sobre ti. Un mendigo, Señor, que te quiere alcanzar a ti. Un mendigo que te quiere tocar a ti. Un mendigo, Señor, que quiere verte y experimentar tu gloria. Oh Cristo resucitado. Resucita nuestra fe, Señor. Sana en nosotros la incredulidad. Queremos conocerte, Señor. Tener el privilegio de contemplarte. Llena mi vida de ti, sacia mi vida de ti. Ven y llena mi vida de ti. Ven y sacia mi vida de ti. Ven y llena mi vida de ti. Ven y sacia mi vida de ti. Ven y llena mi vida de ti. Ven y sacia mi vida de ti.
te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor, yo te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor, yo te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor, yo te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor Jesús. Anhela a Jesús, hermano. Desea a Jesús, hermano. El Señor se revela en la oración. Ora, hermano. Todo lo que puedas. Ten inquietud sobre cómo adorar al Señor y tus ojos le verán. Porque el Señor no está lejos de cada uno de nosotros. Como los de Emaús te pedimos, quédate con nosotros, Señor. Que por la mediación de la Virgen, que en la cruz del Calvario experimentó el dolor de perder al Hijo amado y al tercer día experimentó la alegría del resucitado, nos sea concedida la gracia de anhelar más a Jesús y que ese anhelo nos lleve a orar más, a escudriñar las Escrituras y a comer su cuerpo y su sangre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Toma asiento un momentito, hermano. Algunos avisos cuasi parroquiales. Este viernes tenemos jornada de sanación en Surquillo. Vamos a estar en la parroquia Santa María de Nazaret. Empezamos con misa de 7 de la noche. El Padre Carlos, después de la misa de 7, se va a predicar, ¿no? Y va a estar durante la predicación confesando. Entonces, terminada pues la predicación, se expone el Santísimo para poder hacer oración de sanación por los participantes. Allá te vamos a dar una hojita para que apuntes tus intenciones. Esa hojita nos la llevamos para luego orar por ustedes, y luego dentro del mismo templo se hace una procesión del Santísimo. Así que prepárate para este encuentro con Jesús. Y para prepararnos con ese encuentro con Jesús, el tema que vamos a desarrollar se llama No pierdas la esperanza. El día de hoy hemos hablado del trauma de la cruz, que tiene que ver con la potencia del alma de la memoria y con la virtud teologal de la esperanza. Ahí voy a explicar eso. Cómo a veces nuestras heridas psicológicas nos hacen ser personas que tenemos fe, pero que vivimos sin esperanza. Personas que creemos en el Señor, pero no confiamos en Él. Entonces, esta charla que vamos a dar este viernes, No pierda la esperanza, es una oportunidad para dejarnos tocar por Jesucristo resucitado. Amén. Hermano, algunos temitas que tenemos al final, la compra de este material
no solo te va a beneficiar a ti porque vas a escuchar una charla de sanación, sino que nos ayudas con esto a cubrir nuestros gastos de misiones en otros lugares. ¿Cómo atraer la atención de Dios? Hay cosas en nuestra vida que hace que Dios ponga en nosotros su mirada y otras que Dios aparte su mirada de nosotros. Entonces, ¿quieres saber al respecto? Escucha esta charla que te va a ayudar mucho. Otra que se llama Apremiados por el amor de Jesús. Aquí hemos hablado del conocimiento intelectivo, cognitivo de Jesús, un conocimiento racional, pero el apóstol San Pablo habla de un conocimiento espiritual. Entonces ese conocimiento, y de eso vamos a enseñar en esta charla, apremiados por el amor de Jesús. Y una cosa es saber que Jesús me ama, y otra es experimentarlo. Amén. Las charlas de este cursito Jesús de Nazaret, del tema 1 al tema 6 que hemos estado dando, lo adquieres al final. Y no te olvides que también hemos dado un cursito que se llama El Don de la Alegría. Si a algunos le falta acá la cuota de alegría, anímense a adquirir esos temas. Amén. Hermanos queridos, muchísimas gracias por su participación. Para los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga, que tengan muy buenas noches. Hasta el viernes con todos y de ahí nos vemos el día lunes. Hasta luego, nos vemos, hermanos. Chao, chao.